Mis ratones de biblioteca, espero se encuentren muy bien. Yo estoy feliz de regresar con ustedes, de presentarles un nuevo video. Gracias por seguir siendo parte de esta comunidad, por seguir viendo mis videos. Y bueno, ya me conocen. Yo soy Charlie Marín. Esto es Charlie Books and Friends y vayamos a explorar los libros. El libro de hoy tiene particular relación con la situación pues actual que vivimos. El COVID nos ha traído de cabeza ya durante un año prácticamente. Situaciones muy complejas se han vivido, muchas personas pues han sufrido demasiado por la cuestión de la pandemia, en la cuestión económica, en la cuestión familiar, ¿no? En la cuestión de pérdidas de alguien muy importante para nosotros. Sin duda, esta situación ha sido atípica y ha sido muy difícil para todo el mundo. Y precisamente hoy venimos a hablar de un libro, de un compendio de ideas muy interesante. Vamos a explorar las ideas pues, que surgieron con motivo de esta pandemia y precisamente pues, saber qué es lo que personas con cierta notoriedad han pensado sobre el COVID-19. Y el libro de hoy es Sopa de Wuhan. Es un compendio de artículos que los pensadores contemporáneos publicaron en ciertas páginas de internet haciendo sus reflexiones sobre el COVID. Posteriormente, un proyecto editorial denominado ASPO, por sus siglas que significan Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, que se dedica pues a acercar todo este conjunto de ideas que se vayan creando durante la pandemia y a darle voz y voto, pues conjuntó estas ideas de grandes pensadores pues contemporáneos, actuales, sobre el COVID y pues las editó en un texto digital muy interesante al que llamó Sopa de Wuhan. El libro que presentamos el día de hoy no es un libro físico, no se ha publicado de manera física por alguna editorial, solo el proyecto editorial ASPO lo ha conjuntado, lo tiene de manera digital y precisamente este libro digital pues es algo que podemos encontrar en internet fácilmente, lo podemos descargar y lo podemos leer sin ningún costo. Aquí abajo en la descripción del video les voy a dejar el enlace para que ustedes puedan ir a la página, descargar el libro de Sopa de Wuhan, lo puedan leer y desde luego en su momento puedan comentarme sobre este video, qué les pareció, qué opinan de las críticas y de las ideas que estos grandes autores hacen sobre la epidemia, sobre la pandemia del COVID. ¿Y de qué va este libro? Imaginemos a los grandes pensadores de hoy en día en un debate sobre las repercusiones políticas, económicas, militares, legales y, por ejemplo, en espacio de fronteras sobre el COVID, sobre todo lo que ha generado el COVID-19. Y estas ideas se juntan para poder generar un panorama amplio de esta pandemia, pero desde el punto de vista de especialistas en materia política, en materia sociológica, y que realmente nos conducen a un campo de ideas diferente al de la opinión, digamos, del ciudadano en general, del ciudadano promedio. Y estas grandes reflexiones nos llevan a crear ciertos criterios sobre la pandemia del COVID y que seguramente muchos de nosotros estaremos de acuerdo con algunos de los artículos que aquí se compaginan y también estaremos pues de alguna manera reticentes hacia algunas ideas que se presentan en este compendio, en esta gran conjunción de ideas y que seguramente pues generará una discusión mucho más amplia sobre lo que es el COVID y todas sus repercusiones en todas sus ramas. Pasando por ideas de Giorgio Agamben, de Judith Butler, de María Galindo y por supuesto de Byung-Chul Han, pues repasaremos en este texto una importante creación de teorías
sobre el COVID-19, que junto con el aparato teórico que cargan todos estos grandes autores, pues se puede entender de una manera más amplia, más profunda, todo lo que ellos comentan a lo largo de 188 páginas, que realmente el libro, a pesar de que es un ejercicio de compendio de ideas diversas, te mantiene interesado porque tú vas a encontrar ideas muy, muy interesantes de todos los actores, de todos los participantes en este texto. Unas se contraponen a otras, unas tienen relación con otras y unas simplemente son únicas. Y realmente es uno de los libros de 2020 que agradezco que se hayan publicado de alguna manera, porque hacía falta un pronunciamiento de los grandes pensadores de la actualidad sobre el COVID-19 que te dan una idea de qué es lo que ellos piensan sobre este fenómeno tan complicado que ha sido el coronavirus. Sopa de Wuhan no maneja la verdad absoluta de los pensadores más importantes de la actualidad. Para empezar, tenemos que recordar que este libro se publica o se conjunta a partir de los pensamientos que surgen cuando el COVID tenía apenas algunos meses en nuestro mundo, ¿no? El COVID-19. La mayoría de publicaciones, por ejemplo, de Giorgio Agamben, de Judith Butler, de Byung-Chul Han, prácticamente de todos los pensadores que participan en este texto, se dieron en marzo del 2020, cuando aún la incertidumbre sobre el COVID-19 era enorme y no se sabía con qué estábamos lidiando. Realmente muchos de los autores hicieron predicciones muy acertadas, otros no tan acertadas y otros definitivamente utilizaron esta pandemia del COVID-19 para plasmar en sus ideas algo que ya venía ocurriendo y que con esta pandemia, con este confinamiento, terminó por detonarse y generarse algo mucho más cruel y más increíble de lo que ya se estaba dando en nuestra vida, en nuestra cotidianeidad, en el día a día. Particularmente de Sopa de Wuhan me gustan las aproximaciones de Giorgio Agamben, en donde habla de un control militar. Es decir, que esta pandemia, este virus, estas comunicaciones que se han hecho a lo largo de prácticamente un año, aunque recordemos que él emitió este artículo pues, pasando un mes, eh, él argumenta, Giorgio Agamben, dentro de sus ensayos o dentro de sus opiniones en este texto, que el COVID-19 podría responder a un control clásico del Estado sobre la población, un control inclusive en donde las fuerzas militares o las estrategias militares no quedan excluidas. Al final de cuentas, Giorgio Agamben explora la posibilidad de un reordenamiento geopolítico a causa del COVID-19 y también nos habla cómo en ocasiones este tipo de circunstancias como epidemias, como pandemias, como virus, como noticias que se dan a causa de un virus en los medios de comunicación de mayor difusión, como en este caso las redes sociales, pueden generar un control en la población sin precedentes que dejen actuar al Estado para obtener sus intereses. Sin duda alguna, la aproximación de Giorgio Agamben es acertada, es interesante y al menos al leer otros textos de Giorgio Agamben y al leer sus ideas en este compendio, seguramente van a resultar muy acertadas porque hemos visto que el control a raíz de las fuerzas militares o estrategias militares se ha dado en muchos de los países que hemos padecido el COVID para tener una cierta tranquilidad como Estado y también como sociedad. Hemos dejado al ejército, por ejemplo, en nuestro país, al ejército mexicano, el cuidado de la población y el resguardo, por ejemplo, de las vacunas
contra el COVID para evitar algunos problemas. Realmente, por ejemplo, el Estado en México se dedica a controlar la vacunación de la población. Las dosis que han llegado a nuestro país son risibles en comparación, por ejemplo, con Estados Unidos. Cuánta gente se ha vacunado en México, cuánta gente se ha vacunado en la Unión Americana. Y sin duda el planteamiento de Giorgio Agamben nos viene a demostrar que la pandemia del COVID puede ser utilizada para fines militares, para fines políticos y probablemente, ¿por qué no?, en el caso de México, para fines electorales. Otra aproximación que me pareció adecuada de este texto de Sopa de Wuhan es la que hace Judith Butler. Sin duda alguna, la frase que ella enmarca al decir que el COVID no discrimina, es decir, que el COVID puede infectar a personas con recursos económicos, a personas sin recursos económicos, a personas que se digan de una raza, por ejemplo, ¿no? Como lo hemos visto en estas épocas clasistas, es decir, el COVID puede darle a personas blancas, a personas negras, a personas latinas. Sin duda es una de las aproximaciones pues, más acertadas, el decir que la unión de los pueblos va a ser la fuerza, va a ser ese acompañamiento que se necesita para combatir esta pandemia, ya que el COVID realmente no discrimina por todos estos conceptos y todos estos significantes que el ser humano ha creado a lo largo de su existencia. Debo también hacer una mención específica de la aproximación de María Galindo, una intelectual de Bolivia, que manifiesta también en este texto sus ideas y también es uno de los que me parece más acertados, sus aproximaciones de María Galindo, ya que ella habla del pánico que se generó a través de las redes sociales, a través de los canales de comunicación sobre el COVID y cómo el COVID venía acompañado de una cuestión que infestaba a la población, pues más preocupante que el propio virus en sí. Y esa cuestión era el pánico. María Galindo habla de ese pánico generalizado que causó una noticia como una pandemia a nivel mundial y cómo la humanidad, cómo la ciudadanía nos sometimos de manera voluntaria a un confinamiento que parecía no tener sentido en un principio, pero que aún así nos replicamos y nos metimos a nuestras casas sin ningún otro motivo más que las comunicaciones que se daban por el gobierno. María Galindo también compara los discursos, por ejemplo, del gobierno francés, del presidente francés, y los discursos de su gobierno, del gobierno de Bolivia, y cómo esa reproducción de ideas similares pues generó un discurso homogéneo en los estados en donde se hablaba de una guerra contra el COVID y cómo pues como pueblo teníamos que unirnos para que el COVID no permeara, no triunfara sobre nosotros. Y sin duda alguna esa disociación que hace María Galindo de las diferencias estructurales y sociales entre un país francés y un país boliviano es algo muy acertado, porque precisamente María Galindo habla de cómo la gente en Bolivia no puede permitir que esto se salga de las manos, que no trabaje la gente en Bolivia porque se quedaría sin comer y se quedaría obviamente sin vivir. Son realidades diferentes y me parece que la aproximación de María Galindo es muy importante en este texto de Sopa de Wuhan. Y dentro de este texto de Sopa de Wuhan también encontramos una reflexión que por mi particular admiración a este autor surcoreano me parece de las más acertadas, es aquella que hace Byung-Chul Han sobre el COVID y sobre la vigilancia digital. Byung-Chul Han plantea precisamente en este compendio de ideas de Sopa de Wuhan
la forma en que el régimen chino está generando esa victoria sobre los otros países a causa de su vigilancia digital y cómo los chinos, el gobierno chino, generó un programa de vacunación sin precedentes, generó esa construcción de hospitales, generó la obligación de tener que transitar por las calles de China, por todo el país de China con mascarillas especiales, y que menciona precisamente Byung-Chul Han, no es algo nuevo, incluso en Asia ya es algo común que las personas vayan por la calle con mascarillas para evitar contagios debido al índice de población. Pero te habla también de esa vigilancia, de ese sometimiento del pueblo a causa de una seguridad, de cómo en China no existen los datos personales, no existe la privacidad, porque siempre estás en constante monitoreo. E incluso ese monitoreo, la mayoría de las veces mal visto en esta ocasión de la pandemia, se utilizó para crear, por ejemplo, un control de las personas que ya habían sido vacunadas, de las personas que no habían sido vacunadas, de las zonas con mayor índice de contagios, con mayor probabilidad de contagiarse. Byung-Chul Han establece que no es el modelo que esperaría que mudaran todo el mundo a una vigilancia digital, pero que sin duda muchos países ya lo han emulado. Esta vigilancia digital se ha emulado tratando de hacer algo parecido al modelo chino, y sin duda China hoy marca el rumbo de cómo enfrentar el virus a través de la videovigilancia, a través de tener al pueblo sometido con base en las nuevas tecnologías. Y es algo que se va a dar paulatinamente en muchos países, o que ya se está dando, debido a que el modelo chino de videovigilancia y de vigilancia digital ha sido pues efectivo, no ético, pero sí efectivo, y que precisamente, por ejemplo, en nuestro país de México lo estamos viendo, que ya para cualquier cosa necesitamos meternos a una videoconferencia, necesitamos proporcionar datos personales, nos están pidiendo pruebas de COVID en los empleos para determinar si somos aptos o no para conseguir un empleo o para seguir en un empleo. Y también, por ejemplo, en el régimen de vacunación, nos tenemos que registrar en una página oficial del gobierno para hacer la larga fila para poder ser vacunados y enfrentar a este virus. Sin duda alguna, Byung-Chul Han nos muestra que la información personal, la intimidad, los datos personales siguen siendo importantes para marcar los famosos patrones de comportamiento masivos que se dan en las redes sociales, que se dan en cualquier situación de dar los datos a cambio de una seguridad. Y es sin duda el modelo chino el que va a permear sobre las otras alternativas mundiales del control de la pandemia. Ahora bien, una de las aproximaciones que realmente no terminó por convencerme en este texto de Sopa de Wuhan fue la de este filósofo esloveno, Slavoj Žižek, que realmente muchos de sus textos me agradan, pero me parece que en esta sí fue demasiado encaminada a otras ideas, no fue acertada. Aquí se equivoca en su planteamiento al decir que el COVID-19 es un golpe mortal al capitalismo y que probablemente sea un canal para generar ese comunismo, para generar esa comunidad entre las sociedades mundiales y el momento de implantar un nuevo régimen económico. Realmente creo que en esta circunstancia, en esta aproximación, sí se equivoca, porque el COVID lo que hace es fortalecer el capitalismo, fortalecer el acaparamiento de riquezas en unos cuantos, y lo vemos claramente. Por ejemplo, las empresas de la industria farmacéutica como Pfizer, como AstraZeneca, aumentaron el valor de sus acciones exponencialmente. Las empresas de paquetería, en donde se va a repartir
o que forman parte de la logística, de la transportación de las vacunas, también aumentaron su valor en la bolsa. Y esto, más que debilitar al capitalismo, lo fortalece, porque además las personas que dependemos de un empleo, de una empresa, seguramente tendremos exigencias más altas para conservar un empleo, para tener un empleo, siendo una de ellas ser negativo a COVID y poder tener condiciones tecnológicas y de infraestructura para poder trabajar vía home office. Es decir, muchas personas que no tenían una laptop, que no tenían una computadora de escritorio, un teléfono, digamos, con funciones de inteligentes o una webcam o un micrófono, no podrán acceder a un trabajo y tendrán que volverse parte de la cultura del consumo, comprar un teléfono, comprar una cámara, un micrófono, una computadora, un escritorio, una silla, alimentando esas empresas que producen todos estos bienes y servicios, y también contratar, por ejemplo, una línea telefónica, un plan de datos para poder siempre estar conectado y poder realizar el trabajo en las condiciones que esta nueva normalidad va marcando. Sin duda creo que en este planteamiento, si se equivoca, el capitalismo se fortalece cada día más con este paso de la pandemia del COVID, y no es algo que se vaya a terminar. Mis ratones de biblioteca, espero que les haya gustado este texto de Sopa de Wuhan sobre las ideas más importantes de pensadores que debaten sobre el tema de la pandemia del COVID-19. Como se los comenté, aquí abajo dejo el enlace para que puedan descargarlo, puedan leerlo y comentarme qué les parece el libro. Los invito a darle like a la página, a este video, a que se suscriban y pues a que estén pendientes del contenido de este canal. Les agradezco mucho su apoyo y ya me conocen. Yo soy Charlie Marín. Esto es Charlie Books and Friends. Nos vemos a la próxima. Recuerden, hay que explorar los libros.